Hola a todos. En este vídeo contaremos la historia de Chernóbil. No solo de su tragedia, sino de lo que alguna vez fue, un lugar lleno de vida, de sueños y de un futuro que nunca llegó. Al norte de Ucrania, cerca de la frontera con Bielorrusia, hay un lugar que alguna vez brilló como símbolo de progreso y esperanza. Aquí, en 1970, nació Pripyat, una ciudad creada desde cero, con un propósito ambicioso y una promesa de modernidad. Pripyat no era una ciudad cualquiera. Fue diseñada para alojar a los trabajadores de la planta nuclear de Chernóbil, un proyecto de ingeniería colosal que representaba el poder tecnológico de la Unión Soviética. No se trataba solo de una ciudad industrial, era un modelo de lo que debía ser el futuro. Aquí vivían casi 50.000 personas, en su mayoría jóvenes profesionales y sus familias. Era una ciudad vibrante, con una edad promedio de tan solo 26 años. Esta ciudad contaba con escuelas, hospitales, un teatro, un estadio deportivo y un parque de atracciones cuya icónica Rueda de la Fortuna se convertiría en un triste símbolo del desastre que vendría. A tan solo 3 kilómetros de Pripyat está la planta nuclear de Chernóbil, una obra monumental de acero y hormigón que, en su época, era considerada un símbolo de innovación tecnológica y orgullo soviético. Diseñada en la década de 1970, esta planta tenía como objetivo principal generar grandes cantidades de energía eléctrica para abastecer a millones de hogares y fábricas en Ucrania, Bielorrusia y Rusia. Su núcleo, literalmente, era la sección nuclear, 4 reactores RBMK, reactor de gran potencia canalizado, cada uno capaz de producir hasta 1000 megavatios de energía eléctrica. La planta se destacaba por su diseño canalizado, que permitía reemplazar barras de combustible nuclear mientras el reactor seguía funcionando, una característica revolucionaria en su tiempo. Este sistema aumentaba la eficiencia, haciendo de Chernóbil una instalación estratégica en el sistema energético soviético. Pero la innovación traía consigo riesgos. El diseño del RBMK tenía un defecto crítico, un coeficiente de vacío positivo, que podía hacer que el reactor aumentara su potencia de manera incontrolable si ocurrieran fallos en el sistema de enfriamiento. La planta también contaba con instalaciones auxiliares, como un centro de control avanzado para monitorear las operaciones y un sistema de contención diseñado para evitar fugas de radiación, aunque mucho menos robusto que en reactores occidentales. En su momento, Chernóbil fue considerada una obra maestra de la ingeniería, un testamento del progreso soviético. Sin embargo, lo que debía ser un símbolo de modernidad y poder terminó convirtiéndose en el epicentro de una tragedia que marcaría a toda la humanidad. Era la madrugada del 26 de abril de 1986, exactamente a la 1:23:40 de la mañana. En el reactor número 4 de la planta nuclear de Chernóbil, un experimento destinado a probar la capacidad del reactor para generar energía en situaciones de emergencia salió terriblemente mal. El experimento implicaba reducir la potencia del reactor a niveles extremadamente bajos, un procedimiento delicado que, combinado con fallos en el diseño del RBMK y errores humanos, creó una tormenta perfecta. En un instante, el reactor se volvió inestable. Un aumento repentino e incontrolado de potencia produjo una acumulación masiva de vapor. Y entonces ocurrió. A la 1:23:58, una explosión devastadora arrancó la tapa de 1000 toneladas del reactor. El núcleo quedó expuesto, liberando materiales radiactivos al aire. Una segunda explosión, apenas segundos después, desató un incendio que se extendió rápidamente a través de las instalaciones. Fragmentos de grafito ardiente y barras de combustible fueron arrojados al entorno inmediato, iniciando incendios en los techos cercanos. En cuestión de minutos, la radiación comenzó a propagarse. La ciudad de Pripyat, a solo 3 kilómetros, permanecía en silencio, sus habitantes ajenos al peligro invisible que se cernía sobre ellos. El desastre acababa de comenzar, pero sus consecuencias resonarían en todo el mundo.
Minutos después de la segunda explosión en el reactor 4, el caos se desató por completo. Los operadores y trabajadores, muchos de ellos sin comprender la magnitud del desastre, comenzaron a realizar llamadas frenéticas a sus superiores, informando sobre el incendio y las explosiones. Las alarmas resonaban en la planta, pero nadie parecía preparado para enfrentar lo que estaba ocurriendo. El reactor, ahora completamente expuesto, liberaba una nube de materiales radiactivos al cielo, mientras el fuego iluminaba la noche con un resplandor aterrador. Los bomberos locales de Pripyat fueron llamados de emergencia para sofocar el incendio. Sin trajes de protección ni equipo adecuado, llegaron con valentía al lugar, sin saber que estaban entrando en una trampa mortal. Para ellos, era solo un incendio más, pero los niveles de radiación a los que estuvieron expuestos eran letales. En su intento por controlar las llamas, algunos incluso caminaron sobre los escombros radiactivos del techo del reactor. Para las 4 de la madrugada, 2 de ellos habían muerto por exposición aguda a la radiación, y muchos otros comenzaron a mostrar síntomas graves que presagiaban un destino inevitable. Mientras tanto, en Pripyat, la vida continuaba con normalidad. El gobierno, informado del accidente desde las primeras horas, decidió no alertar a la población para evitar el pánico. A medida que la radiación invisible comenzaba a extenderse por la ciudad, los residentes dormían, completamente ajenos al peligro que ya los rodeaba. Incluso a las autoridades locales parecía faltarles una comprensión real de la magnitud del desastre. A día de hoy, el número exacto de víctimas sigue siendo incierto. Oficialmente, solo se reconocen unas pocas docenas de muertes directas, pero los efectos de la radiación han cobrado vidas durante décadas, en formas que aún desafían la comprensión humana. Cánceres, enfermedades congénitas y secuelas invisibles han dejado una marca imborrable en generaciones enteras. Hoy, lo que queda son las cicatrices de aquella madrugada, una ciudad fantasma donde el tiempo se detuvo y una serie de preguntas sin respuesta. ¿Por qué el gobierno ordenó la evacuación de Pripyat y sus alrededores solo 36 horas después de la explosión, cuando sus habitantes ya habían sido expuestos a niveles letales de radiación? Durante ese tiempo, familias enteras continuaron con su vida cotidiana, sin saber que el aire que respiraban, el agua que bebían y las calles que recorrían estaban impregnadas con partículas radiactivas invisibles y mortales. ¿Por qué se intentó ocultar el desastre y minimizar su verdadera magnitud? Mientras la nube radiactiva se extendía por Europa, las autoridades soviéticas guardaban silencio, negándose a admitir la catástrofe hasta que las estaciones de monitoreo en Suecia detectaron niveles anormales de radiación. Fue solo entonces cuando la verdad comenzó a salir a la luz. ¿Por qué se envió a cientos de trabajadores, bomberos y soldados a enfrentar la crisis sin la protección adecuada? Héroes anónimos que, sin conocer los riesgos reales, se lanzaron a sofocar las llamas del reactor expuesto, manipulando escombros altamente contaminados con sus propias manos y recibiendo dosis de radiación que los condenaron a una muerte lenta y dolorosa. Chernóbil no fue solo un accidente nuclear, sino también un desastre humano y político. Las decisiones tardías, la censura y la desinformación costaron vidas incontables, dejando un legado de sufrimiento que aún persiste en quienes sobrevivieron y en las generaciones que nacieron después. Hoy, entre los edificios abandonados y la naturaleza que lentamente reclaman el lugar, solo queda el eco de una pregunta inevitable: ¿se pudo haber evitado? Tras la explosión del reactor 4 de Chernóbil en la madrugada del 26 de abril de 1986, las autoridades soviéticas construyeron a toda prisa un sarcófago de hormigón y acero para contener la radiación y evitar una mayor dispersión de partículas radiactivas. Este primer confinamiento, terminado en noviembre de 1986, fue diseñado como una solución temporal, pero con el paso de los años comenzó a deteriorarse, desarrollando grietas y filtraciones que permitían la fuga de radiación, lo que representaba un riesgo constante. Ante esta amenaza, en 2016 se introdujo el nuevo confinamiento seguro, NSC, una colosal estructura de acero de 108 metros de altura y 36.000 toneladas de peso,
construida para encerrar completamente los restos del reactor y prevenir la liberación de material radiactivo. Pero aunque este nuevo sarcófago proporciona una barrera más resistente, el peligro en Chernóbil no ha desaparecido. Dentro del reactor aún quedan más de 200 toneladas de combustible nuclear fundido, junto con grafito y otros materiales altamente radiactivos, que continúan emitiendo calor y radiación. Además, la humedad filtrada en las ruinas ha generado reacciones químicas que podrían provocar nuevas fisiones nucleares espontáneas, lo que mantiene a los científicos en alerta. Aunque el NSC tiene una vida útil de aproximadamente 100 años, sigue siendo una medida temporal. Tarde o temprano, el mundo deberá enfrentar el enorme desafío de desmantelar los restos del reactor sin provocar una nueva catástrofe. Chernóbil sigue siendo un recordatorio latente de la fragilidad del control humano sobre la energía nuclear, un sitio donde la radiación persiste y cuyo legado aún no ha terminado de escribirse. A pesar del desastre de Chernóbil y de sus consecuencias imborrables, el mundo no ha dejado de construir plantas nucleares. Porque, después de la peor catástrofe nuclear de la historia, seguimos apostando por una energía cuyo potencial destructivo puede acabar con ciudades enteras? La respuesta se encuentra en una ecuación peligrosa: el equilibrio entre la demanda energética, el interés económico y el riesgo para la humanidad. Para algunos, la energía nuclear sigue siendo la solución más eficiente y limpia en comparación con los combustibles fósiles, pero la historia de Chernóbil nos recuerda que un solo error, un descuido o una falla técnica pueden transformar un simple reactor en una bomba invisible que contamina por siglos. Mientras tanto, la naturaleza ha reclamado su espacio en la zona de exclusión, donde especies como lobos, linces, osos y caballos de Przewalski han regresado, prosperando en un ecosistema donde la ausencia del ser humano parece ser más beneficiosa que la misma radiación. Pero si bien la fauna ha encontrado una manera de sobrevivir, para los humanos, la historia es distinta. Se estima que tomará al menos 20.000 años antes de que la región pueda ser habitada sin restricciones. ¿Y qué nos dice esto sobre nuestra especie? Que seguimos repitiendo patrones, ignorando las advertencias de la historia y sacrificando el bienestar de muchos en nombre del progreso de unos pocos. Chernóbil no solo es un sitio contaminado, es un espejo de nuestra ambición, de nuestra arrogancia y de nuestra eterna lucha entre el avance y la prudencia. Tal vez el mayor peligro no esté en la radiación, sino en nuestra incapacidad de aprender de nuestros propios errores.